tardes, buenas noches a todos. Estamos, gracias a Fundaciones del Vives, compartiendo lo que creemos va a ser una reunión, una charla, un conversatorio muy interesante acerca, como decíamos hace un segundo, de la Iglesia del Tercer Milenio ante este reto que nos propone Francisco de la sinodalidad. Estamos también aprovechando para presentar nuestro libro, Reforma de Estructuras y Conversión de Mentalidades. Dos de los coordinadores y autores van a estar engalanando esta presentación. Nosotros queremos agradecerles especialmente a cada uno de ustedes que se ha anotado, que se ha conectado. Les damos la bienvenida a toda Latinoamérica, incluso a la América no habla hispana. Si quieren ir contándonos en el chat que van a encontrar desde dónde están conectados, será bienvenido, iremos leyéndolos con gusto. Los invitamos también a utilizar las redes sociales. En Edelvives México van a encontrar con precisamente esa sigla de Edelvives México, cuenta de Facebook, cuenta de Instagram, de Twitter, etcétera. Lo mismo en Edelvives Argentina. Y precisamente somos quienes estamos un poco llevando adelante este webinar. Fundación Edelvives, Editorial Progreso, que pertenece al grupo Edelvives desde hace ya un tiempo, y Edelvives Argentina. Para utilizar en las redes sociales pueden mencionar los hashtags Reforma Estructural, ese es uno de los hashtags que vamos a usar, y el otro es Renueva mi Iglesia, obviamente en alusión a aquel momento importante en la vida de San Francisco, en el que frente a la cruz de San Damián invita, si se siente invitado por Jesús a renovar la iglesia. Van a encontrar también una sección de preguntas donde pueden dirigir el cuestionamiento o la idea que quieran expresar a alguno de los panelistas de manera individual o a todos los panelistas si es una pregunta más general. Sabemos que una de las primeras preguntas en ese chat y en ese lugar va a ser ¿cuándo va a estar disponible el libro? En breve van a estar disponibles los libros por un lado digitales y por el otro lado en papel. Quédense tranquilos que a cada uno de los participantes les haremos llegar un mail contándoles expresamente cómo y dónde pueden conseguir el libro Reforma de Estructuras y Conversión de Mentalidades. No les robo más tiempo, más que para ir presentando y que puedan conocer el panel súper calificado que tenemos, que como decíamos engalana esta noche. Uno de los coordinadores del libro y uno de los ponentes que tendremos hoy en esta charla conversatorio es el doctor Rafael Luciani, doctor en teología y profesor de la Universidad Andrés Bello de Caracas y del Boston College, es perito del CELAM, además de la CLAR, participó también como perito en el Sínodo para la Amazonia y es fundador del proyecto iberoamericano de teología. Los vamos a ir recibiendo en imagen mientras yo les termino de presentar a los demás ponentes. Va a estar también con nosotros la hermana Mari Carmen Bracamontes, que es religiosa benedictina del Monasterio Pan de Vida en Torreón, México, es teóloga y facilitadora de retiros, asambleas y capítulos provinciales y generales en comunidades religiosas. Es también asesora de la CLAR, de la Confederación Latinoamericana de Religiosas y Religiosos, y tiene publicaciones y escribe artículos en diversas revistas de la vida religiosa. Una alegría enorme que pueda también acompañarnos el querido Monseñor Gabriel Mestre, quien es obispo de Mar del Plata, Argentina, que fue nombrado el 18 de julio del 2017 y que además es licenciado en teología con especialización en Sagrada Escritura, es responsable del Departamento de Animación Bíblica de la Pastoral de la Comisión Episcopal en Catequesis y también tiene varios libros publicados y es un honor y un gusto poder recibirlo esta tarde. Bueno, ¿quién más? Estamos también presentando
a otro de los coordinadores y de los autores del libro, que va a tener paciencia conmigo y con mi pronunciación del alemán, el señor Carlos Schickendanz, que es doctor en teología en la Eberhard Karls Universität en Alemania. Se desempeña actualmente como profesor e investigador en el Centro Teológico Manuel Larraín, en la Universidad Alberto Hurtado de Santiago de Chile, y también tiene un montón de publicaciones teológicas y es miembro del Grupo Iberoamericano de Teología. Y es, como les decía, uno de los coordinadores de nuestro libro recién editado. El padre Mario Ángel Flores Ramos, que es sacerdote diocesano en la Arquidiócesis de México, es doctor en Teología y Ciencias Patrísticas, hola padre, es actualmente rector de la Universidad Pontificia de México y es miembro también de la Comisión Teológica Internacional. Bienvenido, padre Mario. Nos acompaña también un hermano marista, hermano José Sánchez Bravo, que ha prestado diversos servicios dentro de la congregación y actualmente es superior de la provincia marista de México Central, es presidente de la Conferencia de Religiosos y Religiosas de México y vicepresidente de la CLAR. Bienvenido también, hermano Pepe. Y también, bienvenido en serio, muchas gracias. Y tengo el gusto de presentar a la coordinadora del panel, compañera de Vives, y en este caso de lo que es Editorial Progreso en México, Adriana Ochoa, que es licenciada en Periodismo y Teología, tiene 4 hijos, está casada, y junto con su esposo son un matrimonio misionero de Verbum Dei, que ha prestado servicio en muchos países y en varios continentes, en América, en Europa, en Asia, que es profesora de teología del Seminario Palafusiano de Puebla, y como les decía, en el grupo del Vives es la representante de instituciones religiosas. Adriana, bienvenida, muchas gracias, y gracias por la invitación para disfrutar de este webinar que seguramente será muy fructífero. Pues al contrario, Eber, muchas gracias. Gracias por el trabajo en equipo que Eber, desde el grupo editorial del Vives en Argentina, pues hemos estado haciendo y que gracias a la labor entre Argentina y México hemos podido lograr este webinar. Entonces me gustaría invitar a todos los panelistas, por favor, a que podamos en este momento verles y que sepamos que este es un momento que este va a ser como un ejercicio de sinodalidad. De hecho, es verdad que el tema es sinodalidad, pero quisiéramos expresarles y agradecer a las personas que se están conectando. También agradecer porque tenemos personas de toda América Latina. Entonces tenemos mucha gente conectada ya desde México, Argentina, Venezuela, Colombia, Bolivia, Brasil, bueno, todo Centroamérica, hay gente también incluso de Portugal, aunque ya se nos están desvelando porque a esta hora ya es muy noche. También tenemos personas conectadas de allá, en España, en Italia. Pues bueno, pues agradecer a los que están acompañándonos en este webinar que, como su nombre lo indica, pues proviene de esta invitación que nos ha hecho el Papa Francisco a caminar como una iglesia sinodal, a que esta iglesia, el tercer milenio, será una iglesia sinodal, sabiendo que el término sinodal, pues ahora ya lo explicarán más de fondo, pero este webinar intenta hacer un ejercicio de sinodalidad, es decir, un ejercicio donde podamos sentarnos a la mesa todos juntos y poder compartir, podernos escuchar, poder hacer el ejercicio de caminar juntos, como esta imagen que me viene del Éxodo, cuando todo el pueblo de Israel va en camino, en búsqueda, donde no hay más ni menos, unos más que otros, sino todos en esa labor de buscar, de escuchar. Y es por eso que pues también la invitación a nuestros panelistas, como ustedes pueden ver, aunque son de diferentes nacionalidades, pero también al ser de diferentes estados de vida, incluso de diferentes realidades pastorales, teológicas, nos hace poder entender este entorno de sinodalidad, la importancia de saber valorar a cada uno, no por el rango, no por el puesto,
no por lo que hemos estudiado o hemos hecho, sino por el simple hecho de ser hijos de Dios y poder recuperar lo que el Concilio Vaticano II ya en el año 1963 nos invitaba a vivirnos como esa iglesia pueblo de Dios, esa iglesia que podría ser una iglesia como en teoría, pueblo de Dios, si no nos ponemos cada uno en marcha y en la práctica de lo que esto representa. Entonces, vamos a hacer este webinar en un diálogo. De hecho, esto se trata de hacer esto no es más que, por favor, tomen su cafecito donde quiera que se encuentren los que nos están escuchando, siéntense tranquilos, es como si, mira, ya ahí su agüita, su cafecito, su tequila aquí en México, su pisco en Perú, y bueno, cada uno, ¿verdad? Pero lo importante es hacer este momento un diálogo familiar, un diálogo de casa, donde sin mayor deseo de poder caminar juntos como hermanos en esta iglesia, pueblo de Dios que somos, pues desde ahí podemos hacer el diálogo. Entonces, el chat está abierto para que nos escriban ahí las preguntas, iremos conversando con cada uno de los panelistas y al final tendremos un momento para poder recibir sus preguntas y que, bueno, pues también aprovechando la presencia, ¿no? Entonces, vamos a dar inicio agradeciendo pues a cada uno de nuestros panelistas, agradeciendo a Mari Carmen, agradeciendo a Monseñor Gabriel, que desde Argentina, a Carlos, al Padre Mario, al hermano Pepe y a Rafael, ¿no? Cada uno desde su sitio. Entonces vamos a hacer este momento así. Tomémonos un café y cada uno desde lo que es y desde lo que vive nos va a compartir. Entonces vamos a empezar invitando a Rafael, por favor, si Rafael nos pudiera situar en cómo es que surge el libro, de dónde surge este libro que tenemos aquí en las manos, Reforma, aquí como lo ven, Reforma de Estructuras y Conversión de Mentalidades. ¿Cómo surge este libro? Y también te quisiera preguntar, porque tú eres un teólogo laico, es decir, pues, ¿qué te mueve a ti como laico a hacer este trabajo, a convocar todo este grupo iberoamericano de teólogos? No te escuchamos, Rafa. Si nos puedes Muchas prender. gracias, Adriana, y a todos y todas los que están compartiendo este rato con nosotros. Yo creo que una de las cosas que estamos todos en este momento y todas viviendo en la iglesia es una época que nos invita a ser creativos, a cambiar, a transformar, a reformar, ¿no? Tanto las mentalidades como las estructuras. Y en ese contexto nace el proyecto iberoamericano de teología. En el año 2018 tuvimos un primer encuentro y les cuento que en ese momento la intención era discernir los signos de los tiempos a la luz de lo que estaba aconteciendo en los distintos lugares, naciones, visiones teológicas, modos en los que la iglesia se va realizando en cada lugar. Y a partir de ese encuentro vimos entonces una necesidad de avanzar hacia la reforma. ¿Qué significa reformar la iglesia? ¿Qué significa el cambio de un modelo teológico, cultural? Y en ese contexto se hace una segunda reunión, un encuentro, igual con más de 30 teólogos, pastoralistas, canonistas, que nos reunimos en Bogotá. Y ahí empezamos a trabajar el tema de esa conversión pastoral que tiene que ir unida a un cambio de mentalidades, a un cambio del modelo eclesial y a un cambio de las estructuras. Ese encuentro en Bogotá nos permitió dar un salto el año pasado, en el 2019, cuando nos reunimos en Puebla y realizamos un encuentro en función del tema de la sinodalidad, que luego se completó en Madrid con otro encuentro también sobre la sinodalidad. ¿Por qué esto? Porque una iglesia que se reforma de manera sinodal nos involucra a todos y a todas como sujetos, no como objetos. Y eso implica la ruptura de un modelo que ha sido predominantemente clerical y piramidal
y como dice el Papa Francisco, se abre para el tercer milenio, es decir, rompiendo con un modelo del segundo milenio, se abre ahora en el tercer milenio el reto, el desafío de una iglesia que ha de caminar hacia un modelo sinodal. Ese es el título, de hecho, que tiene el libro, y creo yo que una de las riquezas que permite saborear, ¿no?, la propuesta del libro es que parte de teólogos, teólogas, pastoralistas, canonistas de distintas latitudes de América Latina, de España, de Alemania e Italia, y a través del diálogo, desde las distintas visiones de iglesias locales, hemos ido formulando una propuesta que, como dice Aparecida, siempre recuerdo ese texto, hay que emprender reformas no solo espirituales y pastorales, sino también institucionales. Por eso el título es tan importante, ¿no? Es una conversión de las mentalidades, nuestras maneras de ser, nuestros estilos de vida, y a la vez una invitación a la reforma en paralelo de las estructuras de la iglesia. Es por ello que como laico, yo creo que para mí es una época que puede ser asumida como una verdadera gracia en la medida en que nos comprometemos a impulsar este cambio. Todos sabemos que por años, ¿no?, un modelo de laicado que se fue imponiendo fue el laico que era auxiliar de, o un laico, como en mi caso cuando empecé el siglo pasado, pues ya estamos en el siglo XXI, a estudiar teología, yo no podía, por ser laico, estudiar teología de manera oficial, ¿no? Y todo eso que ha ido cambiando en este contexto ahora nos lleva, en mi caso como laico, a ver que hay una iglesia que se ha abierto a un proceso de discernimiento, una necesidad que encuentra de reformarse, y que estamos en un momento muy importante, porque si no se da el paso, que es lo que en el libro también proponemos, ¿no?, de la conversión de las mentalidades a la reforma de las estructuras, podemos pasar este periodo de gracia y no haber aprovechado una revisión profunda del modelo institucional, clerical, piramidal, que desde el concilio se ha querido superar. Entonces creo que como laico me siento también identificado en este modelo con otro texto de Aparecida, que ya los obispos en el 2007 reunidos en Aparecida, ¿no?, la Quinta Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, dice que los laicos debemos participar desde el proceso de elaboración de decisiones hasta la toma y la ejecución de esas decisiones. Ya lo decían en el 2007 los obispos latinoamericanos. Hoy, en el modelo de una iglesia sinodal, creo que ese es el reto. Cómo incorporar a laicos y laicas, el rostro de las mujeres. El Papa Francisco recientemente en ese video que compartió sobre la necesidad de las mujeres en la iglesia en puestos de toma de decisiones, no simplemente en puestos de consejería o de auxiliares de, sino de toma de decisiones. Entonces, por eso creo que estamos en esa etapa donde es fundamental pasar de esa conversión de las mentalidades y a la vez construir una reforma real de estructuras en la iglesia. Y creo que ahí nos comprometemos todos como iguales, ¿no? Laicos, laicas, religiosos, religiosas, obispos, clero. Y eso es algo muy bonito que se está viendo en algunos contextos, en el trabajo que yo hago, por ejemplo, con la CLAR, que es parte de los panelistas en esta presentación. Es un momento de gracia donde laicos religiosos, laicas religiosas, estamos dando un paso para trabajar en conjunto. En la reforma actual del CELAM,
también como laico y laicas que estamos llevando adelante un proceso de reestructuración. Entonces yo creo que sí hay indicios pequeños, iniciales, pero hemos iniciado una etapa que tenemos que empujarla. Tenemos que hacer una fuerza mayor como laicado, en mi caso, para que esta iglesia pueda realmente ser sinodal, participativa, corresponsable, inclusiva en lo que estamos viviendo. Pues muchísimas gracias, Rafael. Muchas gracias también por ir abriendo camino para tantos laicos y laicas que estamos en este seguimiento y que, bueno, pues nos sentimos identificados, ¿no? Con el deseo de vivir esta comunión misionera, cada uno desde nuestro estado de vida. Pues muchas gracias y bueno, pues entonces, ahorita como sabrán, Rafael pues también tiene otros asuntos, entonces pues es muy importante que puedas compartir con nosotros y seguir compartiendo con otros en otros lugares. Pero los invito, el libro que está disponible, pues, ¿no? Es una riqueza. Así que los invito, pues, a que lo podamos adquirir y leer y que sirva para las iglesias locales, ¿no? Porque termino diciendo que el libro nace de un trabajo en Venezuela que integró a los movimientos laicales, a la vida religiosa, al episcopado completo y fuimos haciendo un trabajo de 2 días, un seminario que involucró a toda la iglesia local y que fue ayudando a discernir estos temas como iglesia local. Ojalá que el libro sea también motivador en las iglesias locales y no solamente una lectura individual. Gracias. Así es. Muchísimas gracias, Rafael. Muchas gracias. Y ahora quisiera, precisamente con este tema, poder invitar al Padre Mario. El Padre Mario, como ustedes escucharon, es el rector de la Universidad Pontificia de México, pero además es parte de la Comisión Teológica Internacional. El documento que en el 2018 la Comisión Teológica Internacional sacó sobre la sinodalidad en la vida y misión de la Iglesia es muy importante y ha marcado toda una etapa. Entonces quisiera preguntarle, a ver, padre, aprendiendo ahí su micrófono, ¿verdad? Para usted, ¿cómo este libro, cómo nos ayuda, perdón, esta publicación del documento de la Comisión Teológica Internacional a poder entender la sinodalidad, pero desde el mensaje que nos da el Papa Francisco? Sí, muy buenas tardes a todos, buenas noches desde la Universidad Pontificia de México. Gracias, Adriana. Esta pregunta que haces nos permite, en primer lugar, entrar desde un ángulo muy amplio. La sinodalidad en el Papa Francisco comienza en realidad desde el Concilio Vaticano II, que nos habla de una eclesiología renovada, donde nos entendemos todos como pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios, todos los bautizados, y el pueblo de Dios, todos consagrados, llamados todos a ser iglesia, llamados todos en esa vocación de santidad y de evangelización. De ahí surge el concepto de comunión. La iglesia es comunión. Y esto lo desarrolla muy ampliamente el Concilio Vaticano II, también en ese gran documento Lumen Gentium. Y un tercer elemento es el de la colegialidad. La colegialidad que está orientada sobre todo al episcopado en el mundo, que precisamente comienza esa labor como iglesia de comunicación, de encuentros, de caminar juntos en esa colegialidad, donde naturalmente hay una comunión también en relación al obispo de Roma y el episcopado mundial. Y surge ahí el primer rasgo de sinodalidad. El concilio no habla de sínodo, o mejor dicho, del concepto sinodalidad. Se queda hasta el concepto de comunión y de esta colegialidad episcopal. Pablo VI instituye el sínodo de obispos. Y ahí está el primer rasgo ya de esta iglesia nueva, ¿no? ¿Cómo nace la inquietud del Papa Francisco?
cuando celebra los 50 años de la constitución del Sínodo de Obispos. Simultáneamente pide a la Comisión Teológica Internacional investigar y preparar este documento que se promulgó precisamente en el 18, es el documento de la sinodalidad en la vida y en la iglesia, en la misión y en la vida de la iglesia hoy. Y es este documento que coincide con la celebración de los 50 años. ¿Qué dice el Papa Francisco? Bueno, llegamos al tiempo, siglo XXI, en que debemos estar a la altura también de las exigencias actuales. Hoy necesitamos ser una iglesia más participativa, más incluyente, una iglesia donde no solamente la parte del clero se identifica en la evangelización, sino los laicos en todas sus vocaciones, la religiosa, los religiosos, esta sinodalidad y esta participación en una renovación que da un paso adelante al Concilio Vaticano II. La Iglesia debe caminar con toda esta realidad. Y bueno, en este documento hay dos elementos fundamentales: la conversión pastoral, que supone conversión de la mentalidad. Y segundo, facilitar que las estructuras de la Iglesia permitan, no solamente nos quedemos en conceptos, no solamente en ideas, sino permitan la participación en todos los niveles, especialmente de los laicos, donde está más del 99% de la Iglesia. Así es, padre. Y bueno, pues además aprovechando que usted está en la pontificia, que bueno, él es el alma mater nuestra, mi esposo y yo estudiamos ahí, pero donde hay también la formación de muchos futuros sacerdotes. En este momento, hablando en este contexto de sinodalidad, ¿qué retos, de manera brevemente, díganos, como qué retos usted ve en la formación de los sacerdotes para esta vivencia de la sinodalidad? Mira, los retos fundamentales, naturalmente hablando de una universidad, estamos hablando más de los estudios, ¿no? Hablaríamos en los seminarios, hay retos enormes en el proceso formativo. Y en el proceso formativo necesitamos descubrir que el ministerio es servicio y el ministerio es integrarnos dentro de la comunidad para impulsar la comunidad. No esa figura de un sacerdote que es un hombre privilegiado y que está al frente, ¿no? Sino el que camina junto. Y en los estudios esto debe tener incidencia en una eclesiología más fraterna, más incluyente, la eclesiología precisamente que nos ayuda a superar este sentido de clericalismo que tanto daño ha hecho a la iglesia en este tiempo. Y después la espiritualidad, una teología espiritual que nos ayude también a entender un proceso sinodal donde el punto de referencia es la propia vivencia de la fe. La Eucaristía es el momento más sinodal de la Iglesia, donde cada quien cumple su función. No debemos tener miedo a la palabra autoridad, a la palabra, el papel del Papa como principio de unidad de toda la Iglesia, sino más bien a darle un sentido nuevo al ministerio, a las palabras y naturalmente a la autoridad. Una autoridad que no es para estar por encima de los demás, ahí viene la transformación, el cambio, sino la autoridad que es siempre ministerio, que es servicio y que es convocación. Muchísimas gracias. Y quisiera también, bueno, pues agradecerle no solamente el hecho de compartirnos desde aquí, sino que nos abre también a una visión, como integrando también la parte litúrgica y la parte espiritual. Se lo agradecemos mucho. Y también quisiera invitar a todos los que nos están acompañando, que si tienen preguntas, recuerden, podemos hacer preguntas a los panelistas, entonces anótenlas en el chat, que al final tendremos un momento donde también los panelistas podrán contestarnos sus preguntas. Agradezco muchísimo, padre,
Y entonces ahora quisiera invitar, pues ahora nos vamos a Chile, ¿verdad? Vamos a dar un pequeño brinquito desde México, desde la Pontificia, ahora a Chile, donde tenemos a nuestro compañero también teólogo, Carlos Chiquendans, que es también uno de los coordinadores del libro junto con Rafael Luciani. Entonces, bueno, yo creo que ahorita que se vaya conectando, Carlos, si nos haces, pues mira, que es un honor también tenerte, el hecho de que hayan coordinado entre Rafael y tú nuestro libro que tenemos aquí, pero sí quisiera preguntarte acerca del título del libro. O sea, ¿por qué este título? ¿De qué reforma estamos hablando? ¿De qué conversión de mentalidades estamos hablando? Si nos pudieras explicar, por favor. Habilito mi micrófono, allí va, ¿no? Bueno, Así es. gracias Adriana y Carlos, un placer compartir con los demás panelistas. Sí, un punto importante, como en todos los libros, es el título, y aquí también lo es, Reforma de Estructuras y Conversión de Mentalidades, con el subtítulo Retos y Diálogos, Retos y Desafíos para una iglesia sinodal, ¿no? Lo primero que quisiera decirles es la importancia del I. En 1972, Yves Congar, que es probablemente el teólogo más importante que hay en la Iglesia Católica del siglo XX, que influyó muchísimo en el Vaticano II, publicó un artículo que se llama Renovación del Espíritu y Reforma de la Institución. Y la preocupación de Congar en ese momento era la de porque era un historiador, dice, es como que él decía, yo ya he visto muchas reformas ineficaces. Y en el artículo, publicado en la revista Concilium de 1972, él pasa revisión a una. Y el análisis de él es precisamente exactamente este. Ha habido intentos de renovación del espíritu, pero que no se han traducido paralela, simultáneamente y de manera coherente con una reforma institucional, ¿no? Con una reforma de la misma organización de la Iglesia, incluso en su dimensión jurídica, ¿no? Entonces, el elemento espiritual, fíjense, esta es la expresión de Congar, el elemento espiritual es imprescindible, pero no es suficiente. Es necesario, pero no es suficiente. Esa vuelta al Evangelio, esa vuelta a la Escritura, a Jesús de Nazaret, etcétera, debe a la par estar acompañada por este otro movimiento. Y una segunda advertencia de Congar, importante para nosotros, es que la tendencia común en el catolicismo, dice él, la tendencia común en el catolicismo ha sido a devaluar este segundo aspecto, subrayar el aspecto de la reforma personal, la conversión personal, etcétera, la renovación del espíritu, como él dice, la conversión de mentalidades en el título nuestro, y a devaluar la importancia de la reforma estructural, ¿no? Entonces, una preocupación clave del libro, pero en general de los que hace rato escribimos sobre reformas de la Iglesia, es que esta llamada, esta nuevo frescor del Evangelio se traduzca en las relaciones, en la organización e incluso en la organización jurídica. Porque dice Congar, si ustedes no tocan la organización, la reforma queda imperfecta y después hay que como de nuevo comenzar de cero, porque las estructuras han quedado intactas. No, una reforma de mentalidades no deja las estructuras intactas, o no es auténtica reforma. Y de alguna forma, la observación de Congare, la prueba de toque de que ustedes están haciendo una reforma es que tocan la organización.
Ese es un punto, ¿no? Si tú quieres, yo ahora puedo mostrar rápidamente el índice del libro y hacer una explicación. ¿Sí? Sí, ¿Te Carlos, parece? de manera breve, porque así nos puedes explicar, nos puedes situar en la propuesta que ustedes como Grupo Iberoamericano de Teología nos están haciendo. Así lo ¿Lo puedes podríamos ver? entender. Sí se puede, perfecto. ¿Lo Te puedes ver estamos viendo. ahora? ¿Sí? ¿Lo estás Así viendo? es. Sí, Ya. perfecto. Fíjense. Bueno, eso era la parte de arriba, está el título, y esta es la primera parte, fíjense, reformar la iglesia, como hemos conversado ahora, a la luz de los signos de los tiempos, ¿no? Y acá hay 5 contribuciones bien interesantes. La primera, una reflexión propiamente sobre los signos de los tiempos, cómo los reconocemos. Aquí hay algo bien útil de Spadaro en la línea de la encíclica Fratelli Tutti, que salió después, claro. El artículo de Carlos Gali no necesita presentación, autor súper importante en América Latina, y aquí hay mucho de la teología de Francisco. Este texto de Virginia Ascuy es bien útil para la temática que hemos planteado de las mujeres, ¿no? Y este teólogo mexicano, José Legorreta, que trabaja en la Ibero, hace una interesante reflexión sobre la reforma a partir de la Laudato Si, el documento Laudato Si sobre ecología, y de los presupuestos teóricos y científicos que hay aquí, mira de alguna manera la reforma de otro punto de vista. La segunda parte del libro está dedicada a la temática de la conversión pastoral y a la conversión sinodal, ¿no? Aquí está el aporte de Rafael Luciani, que se mueve en la línea de lo que habíamos conversado, y luego hay textos este está escrito por Alejandro Ortiz, que es de la Ibero de Puebla, ¿no? Y Agenor Brighenti, que es bien conocido en América Latina, trabaja en el CELAM, etcétera, ¿no? El texto mío, Adriana, es a mi modo, uno de los, fíjense, para una institución que quiere hacer una reforma, una auditoría es importante. Y las auditorías deben ser externas. Y nosotros, la Iglesia Católica, con el tema de los abusos, está recibiendo ahora importantes auditorías internacionales hechas por externos, ¿no? Es el caso del informe australiano de 2017, alemán de 2018 y otros más, ¿no? Aquí hay un punto muy importante porque él te toca el corazón de la institución, que en el fondo es el ministerio ordenado, que ha sido la columna vertebral de la eclesiología del segundo milenio. Y entonces aquí estamos recibiendo lo que Gaudium et Spes quería, que en el número 44, que alguien desde fuera que conoce cómo funcionan las instituciones, sería bueno releer ese texto, Gaudium et Spes 44, alguien que conoce cómo funcionan las instituciones, sea creyente o no, dice el concilio, sea creyente o no, nos dé luces para reformar la iglesia, ¿no? Y la parte final, que es sinceramente bien buena y a lo mejor es la mejor de todas, tiene un artículo del teólogo venezolano, quizá sería mejor el título Una iglesia toda ella servicial. Y aquí hay 2 artículos de primer nivel de Serena Nocetti, que es una eclesióloga italiana, y realmente este artículo vale la pena y va al núcleo del problema que hemos estado conversando, incluso tú hace un rato con el padre Mario, sobre la reforma del ministerio ordenado, ¿no? Este texto de Gilles Routier de Canadá es excelente para un panorama sobre el tema de los ministerios no ordenados. Aquí está el ministerio ordenado con el aporte de Serena Nocetti. Acá están los ministerios no ordenados, ministerios laicales, digámosle así. Es una muy buena revisión. Y luego hay 3 textos que fueron con ocasión de Querida Amazonía, el de Mauro Castagnaro, que es un periodista italiano, que tiene mucha información histórica sobre estas problemáticas, ¿no? José de Almeida es probablemente el teólogo latinoamericano que mejor ha trabajado el tema de ministerios, el que más conoce, y ese texto está escrito después de Querida
Amazonía, y este texto fue muy útil previo al sínodo sobre la Amazonía, donde esta mujer, Miriam Weilens, que es canonista alemana, que es canonista holandesa, pero que trabaja en Alemania, muestra la vía del derecho canónico para una posible ministerio de sacerdotal, de ejercicio del sacerdocio de personas no célibes, casadas, ¿no? Por tanto, fíjense, el texto, podríamos hablar un rato largo, pero el texto tiene mucho Claro, para mirar. así ya les dejamos con más ganas de poder adentrarse en el libro, ¿verdad? Que bueno que lo sepan, que todos los que están ahora conectados podrán adquirir el libro con el 5% de descuento, o sea que ya nomás por el hecho de estar participando ahorita aquí, ya con su mismo link de inscripción pueden adquirirlo con el descuento. Pero ahorita que hablas también de las mujeres, pues quisiera agradecerte mucho, Carlos, por la presentación que nos has dado y también precisamente a partir de aquí la importancia de poder darle voz ahorita a nuestra teóloga que tenemos en el panel, que precisamente por eso, ¿no? Cómo hacer ver el valor también de la mujer, ahora que lo has tocado, el que podamos pues agradecerle a Carlos muchísimo, que ahora sí que desde Chile y ahora nos regresamos a México. Sabemos que, bueno, Mari Carmen tiene una larga experiencia, incluso ella, pues, como asesora de la CLAC, sabemos, la Confederación Latinoamericana de Religiosos y Religiosas. Bueno, Mari Carmen tiene un historial ahí larguísimo, pero como parte de su rol como teóloga, también en la parte de la espiritualidad, de la formación y en el campo de la aportación teológica, quisiera preguntarte, Mari Carmen, para ti, ¿cuál es el rol que debe jugar la mujer para que se pueda ir viviendo esta reforma de estructuras y esta conversión de mentalidades? ¿Cómo es que es el rol en este momento de la mujer para ir caminando hacia esta iglesia sinodal? Yo creo que ya, bueno, primero que todo, muchas gracias por esta invitación. Muchas gracias, Adriana, por todo lo que has hecho tan excelentemente para coordinar este encuentro. Gracias. Gracias a ti. Yo creo que las mujeres ya han ido avanzando en el proceso de una transformación. Han ido avanzando en los estudios de la teología, en las investigaciones bíblicas, hermenéuticas, en recuperar todo aquello que estaba como invisibilizado o escondido del papel de ellas en todo lo que es la historia de la salvación, Antiguo, Nuevo Testamento, todas las mujeres que en los primeros siglos tradujeron la Biblia junto con San Jerónimo en el siglo IV, esas Paula, Marcela, Eustoquia, mujeres que sabían las lenguas bíblicas extraordinariamente bien. No solamente eran auxiliares o secretarias, sino que participaban en la traducción y en la hermenéutica de la misma. Bueno, tenemos toda una serie de, bueno, hay discípulas, hay apóstolas, fue una iglesia en sus inicios y en algunos de los siglos muy vivos con la participación de las mujeres. Poco a poco esto se fue como apagando, se fue como haciendo a un lado, silenciando esta aportación, pero como ya han mencionado algunas personas, llegó Concilio Vaticano II y con ello pues llegó toda una idea y un proyecto de transformación. Ya tenemos muchos años, sabemos que esto no ha avanzado como hubiéramos querido, pero esto que están ahorita, que nos convoca, y el Papa Francisco, pues es como este anhelo de seguir en ese sendero. De esta manera, pues yo creo que este discurso durante la conmemoración del 50 aniversario de la institución del Sínodo de los Obispos, donde el Papa nos dice, el camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera de la Iglesia para el tercer milenio,
como ya se ha dicho, y eso está contenido, dice, en eso, en caminar juntos. Sínodo es caminar juntos, el laicado, los pastores, el obispo de Roma. Pero también dice, una iglesia sinodal es una iglesia de la escucha, con la conciencia de que escuchar no es solo oír, es una escucha recíproca en la cual cada una tiene algo que aprender. Pueblo fiel, colegio episcopal, obispo de Roma, escucharnos mutuamente, recíprocamente, porque así escuchamos al Espíritu, el Espíritu de verdad, para conocer, estamos leyendo el Apocalipsis, qué es lo que le dice el Espíritu a las iglesias. Quien tenga oídos, que escuche qué es lo que está, y ahorita está gritando, podríamos decir de alguna manera. Bueno, en esta cuestión de la escucha es una dimensión fundamental. La escucha es relación. La escucha es ese Dios del Éxodo que dice, he escuchado los clamores de mi pueblo, he visto la opresión, me he fijado en sus sufrimientos y he bajado. Esa escucha es la escucha del pueblo de Israel. Escucha, Israel. Amarás a Dios, amarás a tu prójimo, amarás a ti mismo, verás toda la grandeza de Dios. La escucha está también en Miqueas, en el profetismo. Esto es lo que Dios te pide, escucha, solo esto. Esto es fundamental, la escucha es fundamental. Ahora, la sinodalidad, que supone esa escucha mutua con la participación de todos y todas, pues sabemos que a los laicos, y entre ellos sobre todo a las mujeres, pues no se les ha escuchado mucho. Repito, hubo un momento de gran efusión de la voz de las mujeres en los primeros siglos, en algunos siglos, y luego se fue apagando. Pero esto que transcurre luego en los espacios eclesiales, pues creo que mientras siga considerándose irrelevante la presencia laical, la presencia de las mujeres, su palabra, su trabajo, su presencia, pues seguirá siendo una tarea pendiente lo de la sinodalidad. Pero digo, hemos ido avanzando. Ahora, quizás se puede hablar de la continua presencia de la ausencia de las mujeres en la iglesia, porque ahí estamos y son una mayoría aplastante, pero desafortunadamente no con la participación de su carisma que le otorga el bautismo, el derecho inalienable de participar sus carismas que tienen las mujeres para que esta iglesia sinodal vaya avanzando. Y otra cosa que quisiera decir es, pues el Papa lo dijo recientemente, sufro cuando veo en la iglesia o en algunas organizaciones eclesiales que el papel de servicio de la mujer se desliza hacia un papel de servidumbre. Cuando veo mujeres que hacen cosas de servidumbre, es que no se entiende bien lo que debe hacer una mujer. Y alguien había dicho, es muy triste que los seminaristas entren por la puerta principal del seminario y las hermanas o las laicas por la puerta de atrás. Eso no es posible, eso no puede ser. O hasta muy recientemente que se haya podido dar acceso a la formación teológica a las mujeres. Yo toqué mucho en las puertas de la escuela de teología para poder estudiar la teología. Bueno, en cuanto a la escucha, quisiera que recordáramos nada más lo que nos dice Martin Buber cuando habla de cómo hacer esa escucha y ese diálogo que se nos está pidiendo. Recordamos que Martin Buber dice que hay un diálogo yo-tú y hay un diálogo diferente, dos tipos de diálogo. La relación yo-tú, donde las personas confirman a la otra persona como valor único. Y otro diálogo, o no diálogo, sino un monólogo, en la que cada persona utiliza a las demás, pero no les valora en sí misma.
Y nada más quisiera agregar algo más como un ejemplo de qué es lo que necesitamos, en qué necesitamos convertirnos. Y quisiera dar nada más un ejemplo explícito y 3 invitarles a que los busquen para que vean qué pasa. Quiero decir que han habido ejercicios de sinodalidad en el Vaticano y en otros espacios. Cuando Concilio Vaticano II, ya sabemos que pues en la tercera sesión fueron 23 auditoras, no se les dio la palabra, pero bueno, ya entraron mujeres a la tercera sesión de Concilio Vaticano II y se les llama las Madres Conciliares. Pero también en ese entonces, en los 60, hay una comisión muy interesante, que es la Comisión para sobre la población, familia y natalidad, creada por Juan XXIII y continuada por Pablo VI. Y ahí estuvieron algunos matrimonios, y un matrimonio que fundó el movimiento familiar cristiano en Estados Unidos. Ellos son de Chicago. Se llama, curiosamente parecen irlandeses, él se llama Patrick y ella se llama Patricia, Pat y Patricia Crowley. Y ahí surgió algo interesante porque, y aquí es donde está esa relacionalidad que hay que transformar radicalmente. ¿Qué pasó ahí? Pasó que se aprobaron con el voto de los obispos 3 resoluciones importantes y que a la hora de llevarlas al Papa, porque el Papa no había estado, Pablo VI, en las reuniones, le entregaron otro documento, no lo que había realmente sucedido. Y hay que investigar esto, hay que verlo, hay libros y hay todo sobre esto, pero quiero decir solamente una anécdota de la comisión en la última sesión, donde el padre Marcelino Selva, un jesuita que era el encargado ahí de la comisión, le dice él, ¿y qué va a pasar con los millones que hemos mandado al infierno si esta norma de que la contracepción es intrínsecamente mala no fuera válida? Y le dice la señora Crowley, padre Selva, ¿usted realmente cree que Dios ha cumplido todas sus órdenes? Quiero decir que, o sea, nada más para dar un ejemplo anecdótico, pero que estas situaciones pasan. Algo que vivimos en la CLAR, y yo estuve presente ahí, fue cuando fue el cardenal don Joao Bras, de Avis, y nos platicó sobre la cuestión de aquella visita que se hizo a las hermanas religiosas de los Estados Unidos. Estoy diciendo esto para ver en dónde debemos cambiar las relaciones. Y él nos dice, un miembro de la jerarquía pidió una investigación a la vida religiosa en Estados Unidos, de más de 50,000 religiosos. Entre los años 2009 al 2012 se hizo esa visita y el 2014 se hizo público el informe final. Dice el cardenal, esa visita no fue bien preparada, ni la forma en que fue realizada fue la adecuada. Se pidió la investigación por una sola persona, no se consideró a la congregación, no sabíamos qué se buscaba, qué se consideraba inapropiado en las hermanas. Llegaron 300 relatorías donde se hablaba del proceso de la visita de las hermanas. Íbamos a empezar a considerarlas y desaparecieron los documentos de la oficina y luego aparecieron sobre mi mesa 4 meses después. Tenemos muchas cosas que cambiar en las formas de relacionarnos. Esas no son maneras. Ahí es donde están cuestiones de la estructura y de la relacionalidad que hay que cambiarla. Muchas veces, perdón. No, Mari Carmen, que realmente es, o sea, muy importante lo que estás señalando y simplemente, o sea, como poder identificar que hay muchas situaciones, que hay muchos casos donde necesitamos ir poco a poco abriéndonos a estos espacios de conversión.
sea, yo creo que esto que nos estás diciendo ahorita es una llamada profunda a la conversión personal, a la conversión comunitaria, a la conversión de estructuras. Y que bueno, pues yo creo que queda claro, porque si después también se quisieran comunicar con los panelistas, también como esto ahorita tenemos todavía a los otros panelistas que estamos en diálogos, entonces también cualquier pregunta que quisieran hacer hermana Mari Carmen, también por favor regístrenla, que todo esto, lo que nos estén escribiendo en el chat, lo haremos llegar también a los panelistas, para que los panelistas les vamos a pasar y que por favor, pues ya cada panelista se hará cargo de poder contestar todas estas preguntas. Claro. Gracias. Pues no, al contrario, Mari Carmen, muchas gracias. Realmente has abierto una llamada importante a la escucha y a la conversión. Por algo las mujeres necesitan estar en estos paneles y en el centro del corazón de la iglesia, ¿verdad? Entonces, vamos, por favor, quisiera pedirle al hermano Pepe, como ustedes escucharon, el hermano Pepe, pues además de ser provincial actualmente, marista, también está como presidente de la CIM, vicepresidente de la CLAR, que es la Confederación Latinoamericana de Religiosos, aquí en México la Confederación de Superiores Mayores de Religiosos y Religiosas. Entonces, en este contexto, Pepe, que estamos hablando, y quisiera partir también desde tu experiencia, todo esto ya hemos ido hablando, ¿no? Este camino sinodal, pues es un camino, una llamada a la conversión. Pero en el caso pues de tu experiencia, ¿cuáles son los retos que en este momento están enfrentando las comunidades religiosas, femeninas y masculinas, para vivir esta llamada del Papa Francisco a caminar en una iglesia sinodal? Pues buenas noches a todos. Adriana, muchas gracias por la invitación. Cada espacio que tenemos de este tipo es una oportunidad para seguir aprendiendo y seguir construyendo este camino juntos. Retos que desde la experiencia propia encuentro, ¿verdad? Quisiera dividirlos en dos partes. Los retos en cuanto a mentalidad y los retos en cuanto a estructura. Refiriendo al título del libro y como decía Carlos, a que la piedra de toque de un verdadero cambio de mentalidad, de una verdadera conversión como la que se nos pide en este momento en la iglesia, es el cambio en estructuras. Para mí uno de los retos en cuanto a la mentalidad es la profundización que cada congregación realicemos de esta llamada del Papa Francisco. Rafael en otros momentos ha insistido mucho que este término sinodal no es un término cosmético de la iglesia, no es un término coyuntural, sino que se refiere a la esencia misma de la iglesia. Y por lo tanto, tenemos la oportunidad, la invitación, el reto de contemplarlo, de formarnos y de profundizar en él. Permitir que todas las dimensiones de nuestro ser y quehacer, desde el alimento que representa la vivencia de nuestra interioridad y espiritualidad personal y comunitaria, para que desde ahí surja, digamos, de manera natural, nuestra incidencia en las estructuras que necesitan ser transformadas en bien de que esas estructuras sean un mejor medio para el anuncio de la buena noticia de Jesús. A nivel de mentalidades, otro reto que me parece importantísimo y de verdad todo un desafío es la revisión de nuestras culturas congregacionales. ¿Qué significa para cada persona vitalmente en las diferentes etapas de su vida ser hermano, ser hermana, que te digan sor, que te digan fray? Significa un compromiso a un mayor seguimiento de Jesús,
o significa un estatus, o significa un acceso a través de una malentendida gracia de Estado al grupo de poder o de patrones y patronas dueños de determinadas obras apostólicas. Porque esto se transparente en nuestro lenguaje. ¿Cómo nos definimos en nuestros diálogos comunes? ¿Como dueños o como administradores? ¿Qué rol asigna el grupo de hermanos, la comunidad provincial o la comunidad de la congregación a quien se le ha pedido el servicio de superior o superiora? ¿Cuáles son las estructuras de participación reales en nuestras congregaciones, en nuestras provincias, en nuestros distritos? ¿Podemos identificar los rasgos de clericalismo arraigados en nosotros y en las culturas que animamos? En muchas de nuestras obras apostólicas no es lo mismo que lo diga un director laico a que lo diga un director hermano. Aunque el laico muchas veces tenga una preparación académica igual o superior a la del hermano. Incluso formación teológica, no solamente en aspectos técnicos. Por lo tanto, podemos con el Papa Francisco decir, estamos invitados a la revisión de las costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje y toda nuestra estructura. Y por otro lado, el reto en mentalidad que nos ofrece la formación, el crecimiento en los medios que permitan que cada joven que se acerca a nuestras congregaciones e inicia su proceso vocacional tenga una mayor claridad en las motivaciones, de tal manera que el proyecto de Dios vaya creciendo en ser el principal atractor y no mecanismos internos personales asociados con el estatus, con el poder, con un nivel de vida. Respecto a las estructuras, pues me parece que un primer reto es la revisión de las leyes y procesos canónicos o de derecho propio para la toma de decisiones en los ámbitos de gobierno, animación y gestión, que nos permita reconocer las estructuras con las que ya contamos y que no obstaculicen el camino sinodal. Nuestras congregaciones religiosas creo que tienen una historia bella de sinodalidad cuando se han vivido desde el espíritu y desde la fidelidad a los signos de los tiempos, los capítulos, las actuaciones de los consejos, de estos procesos que se han vivido en muchas congregaciones que han pasado de la verticalidad a la negociación política, al consenso, para ahora dar el brinco al discernimiento. Otro reto en la estructura es que descubramos y potenciemos aquellos elementos donde ya hay tierra fértil, ¿verdad? En la práctica, qué complejo es. En la práctica, qué complejo es a veces salir del esquema de política al consenso. Y qué difícil es profundizar por una experiencia personal y comunitaria que no todo consenso es discernimiento. No todo consenso es elección por la voluntad de Dios. Y en un momento donde la sinodalidad se nos invita como camino, puede haber creo que un riesgo en un malentendido, una malentendida democracia, ¿verdad? Donde todos hacen de todo y nadie vive auténticamente la vocación propia a la que es llamado. En este sentido, hay un artículo de Marisa Guerin, me encantó, me lo compartió la hermana Tere Maya de allá de las hermanas de Estados Unidos, que se llama La tiranía de la inclusión, ¿verdad? Y habla de esto, de cómo sea por defecto o sea por sobrepasar, muchas veces esta demasiada precaución en la necesidad de toma de decisiones
hacen que la angustia de esta toma de decisiones la descarguemos en una democracia mal entendida que tampoco acaba siendo ni dando los frutos de voluntad ni de reino. Terminaría diciendo, ¿verdad?, que la prueba de una verdadera sinodalidad es que nuestra vida religiosa sea más buena samaritana, como lo dice el Papa Francisco. El reto de vivir esta conversión sinodal desde una verdadera mirada evangélica de los signos de los tiempos, así como son presentados en la introducción del libro y en el primer capítulo, donde cada uno de los carismas, como nos recuerda el Papa Francisco, no son piezas de museo que se conservan intocables, sino que son un flujo misericordioso del amor de Dios a quien más sufre, incluyendo que quien más sufre es nuestra casa común, como decía en este artículo de conjunción entre Laudato Si y la alegría del Evangelio, ¿verdad? En fin, son muchos los retos para la vida religiosa, y creo que en ese sentido tenemos la oportunidad de ser de nuevo fermento en la iglesia. Tenemos la oportunidad de ir un poquito más allá. Tenemos la oportunidad de desde dentro ser laboratorios de sinodalidad, ¿verdad? Y eso es algo que puede resultar apasionante para hacer camino común. Pues muchísimas gracias, hermano Pepe, porque bueno, pues sabemos que no es solo como desde la teoría, sino también desde ese camino que ya se va haciendo desde las congregaciones, y que pues desde ahí agradecemos muchísimo tu compartir, tu presencia, ¿no? Y también, pues ahora me gustaría, pues vamos nuevamente a Argentina. Le voy a pedir a Monseñor Gabriel que como obispo nos pueda también él desde su perspectiva, ¿verdad? Ya hemos hablado aquí, pues laicos, laicas, religiosos, personas de la vida religiosa, pero a ver, me gustaría así en confianza, ¿verdad? Como obispo, ¿qué retos tenemos? Aunque sea de que son muchos, pero quizá cuáles puede identificar como iglesia latinoamericana, pero en este caso muy concreto, ¿verdad? Usted como obispo, ¿qué implicaciones tiene la invitación del Papa Francisco a la participación, a la corresponsabilidad del pueblo de Dios? ¿Cómo se puede favorecer y alentar la vocación sinodal de todo bautizado? ¿Cómo? Porque a veces nosotros bautizados pensamos que pues no tenemos más que pues basta con ir a misa y ya con esto, ¿no? Pero ¿cómo ustedes alientan esta corresponsabilidad de los bautizados y alentar esta vocación sinodal de todo el pueblo de Dios? Bueno, muchas gracias Adriana y resto del equipo organizador por invitarme a participar a este living, a esta charla abierta y esta experiencia sinodal. Aprovecho para felicitar a los editores, Rafael, Carlos y a todos los autores del libro. Realmente tuve la posibilidad de leerlo casi todo, me falta profundizar algunos puntos. Realmente muy interesante y un aporte buenísimo, ¿no? Y bueno, trato de alguna manera de responder a esta pregunta que Adriana me hace desde mi lugar de obispo, y ensayaría como 3 breves puntos para asumir los retos más concretos de una iglesia sinodal. De alguna manera, varios de los que estuvieron previamente los han ya de alguna manera enunciados, ¿no? Y son como 3 verbos acompañados de un contenido importante. Los verbos son superar, renovando, abriéndonos. Superar el clericalismo, renovando nuestros vínculos, abriéndonos a la imagen del poliedro que nos presenta el Papa Francisco. El primero, superar el clericalismo. Salió varias veces, es realmente un mal en la vida de nuestra Iglesia católica, de los ministros ordenados, de los obispos, de los sacerdotes, de los diáconos, también de los laicos y los consagrados, ¿no? Y pensarlo de manera dinámica, ¿no? Hay clericalismos antiguos y hay clericalismos nuevos también, ¿no? A veces podemos correr la tentación de confundir clericalismo con conservadurismo. Hay un clericalismo que es conservador, ¿no? Y que hace mal y vaya si es dañino. Pero también hay un clericalismo o un neoclericalismo
que puede ser aparentemente mucho más abierto, digamos, ¿no? Tener presente que siempre detrás del clericalismo el tema es el poder, no la forma. Puede haber un clericalismo de sotana, pero puede haber un clericalismo también de camisita, de chombita o de chaqueta hawaiana, digamos, ¿no? Entonces, en este sentido, ver que el núcleo del clericalismo tiene que ver con el poder. Superar el clericalismo me parece que es uno de los primeros retos que tenemos. Lo segundo, ¿cómo hacerlo? Pensaba esta categoría de renovando nuestros vínculos. El tema de los vínculos es fundamental y ha salido muchas veces de las presentaciones de la hermana, del hermano, recién un poco cómo de alguna manera para realmente renovar las estructuras, un camino muy importante es renovar nuestros vínculos. Pensaba en esto de pasar de la dinámica del poder-autoridad a la dinámica del cuidarnos proximidad, asumiendo de alguna manera en bloque el contenido de Fratelli Tutti, que es un documento más social, universal, pero que toca también la estructura de la Iglesia y la dinámica sinodal, digamos, ¿no? Estas dos dinámicas, el poder y la autoridad no está mal, pero a veces ha estado muy absolutizado en la dinámica propia de los vínculos. Por eso la dinámica principal de los vínculos sea el cuidarnos y la proximidad, y a esto esté supeditado la realidad del poder y la autoridad, que no es mala y que es necesario en toda comunidad organizada, ¿no? Entonces, renovar nuestros vínculos donde las categorías absolutas sean el cuidarnos y el tema de la proximidad tan bellamente planteada por el Papa Francisco en la parábola del buen samaritano que toma en el capítulo 2 y que ya fue citada por alguno de los hermanos. Superar el clericalismo en primer lugar, en segundo lugar, renovando nuestros vínculos y en tercer lugar y por último, abriéndonos verdaderamente a la imagen del poliedro. El Papa Francisco en Evangelii Gaudium y en varias otras reflexiones que ha hecho, bueno, nos invita un poco a entender esto que lo podemos retraducir en el tema de la unidad en la diversidad, que es un elemento propio de la vida de la Iglesia, que no es nuevo, pero como que lo estamos recuperando. Descubrir la riqueza de la diversidad, las distintas caras del poliedro en la vida de la Iglesia, y obviamente el Papa también nos invita y nos abre a descubrir esto en la vida social, como claramente lo vemos en Fratelli Tutti. Entonces, abriéndonos verdaderamente a la imagen del poliedro, recuperando este tema de la unidad y la diversidad, que no es nuevo, pero que muchas veces en la Iglesia ha estado opacado por entender la unidad como uniformismo, todos pensar de la misma manera, todos formarnos de la misma manera, todos condicionarnos de una misma manera. La dinámica de la divina revelación nos enseña que no es así. Somos discípulos de un Dios uno y trino. Ya la imagen de la Trinidad es imagen de alguna manera de poliedro. Si vemos la Biblia y la Escritura, claramente las tensiones propias entre los escritos sagrados revelan claramente esta diversidad, estas distintas caras del poliedro. Y si miramos la historia de la Iglesia en su tradición viva, vamos a descubrir también cómo la unidad y la diversidad, las distintas imágenes, las distintas caras del poliedro se han conjugado a lo largo del tiempo y tenemos que realmente abrirnos de esta manera. Grandes retos entonces para la sinodalidad. Lo veo como pastor en una iglesia que está haciendo un camino sinodal y que va a celebrar un sínodo, su primer sínodo diocesano el año que viene, superar el clericalismo, renovando nuestros vínculos y abriéndonos verdaderamente a la imagen del poliedro. Muchísimas gracias, muchas gracias. Quisiera pedirles ahora a nuestros panelistas que pudiéramos estar nuevamente todos, ahora sí, que pues mandan saludos de diferentes lugares, tenemos personas conectadas de diferentes países, de varias congregaciones religiosas, varios grupos laicales, de diferentes universidades. Entonces, este momento, pues por lo menos me gustaría que pudiéramos hacer, sé que el tiempo no podemos alargar tanto, pero sí, por lo menos hay algunas preguntas. Y aquí, Mari Carmen, pues al ser nuestra teóloga, te va a tocar
Entonces, bueno, hace rato hablabas, ¿no? Y nos sentíamos quizá muchas mujeres identificadas. En mi caso igual, para estudiar teología fue un poco difícil, y más casada y con mis 4 hijos, ¿verdad? Entonces, pero es un reto que poco a poco lo vamos viendo. Pero hay una pregunta para ti, Mari Carmen, como desde este enfoque de mujeres. La falta de integración de la mujer sucede, a tu punto de vista, por una cuestión de poder o cuál es la propuesta para que la mujer se vaya integrando en este cambio de estructuras. Sí, de manera breve, porque hay preguntas para cada uno, entonces intentaremos a cada uno darle, hay varias, tenemos, miren, nos han llegado muchas, pero bueno, no habrá tiempo, pero contestaremos, aunque sea Mari Carmen, si nos contestas esta brevemente. Creo que tu micrófono está cerrado, Mari Carmen, si nos haces favor de encenderlo. Sí, ya me escuchan. Perfecto. Sí, creo que ya se va integrando. Yo creo que necesitamos un trabajo tanto entre nosotras como con los varones también. Ya se ha ido haciendo este trabajo para descubrir todas las posibilidades que hay en cada una, pero también para descubrir las trampas de un sistema se ha llamado patriarcal de muchas formas. El caso es que perviven hasta ahora comprensiones de la mujer que no son auténticas, que no son verdaderas, que no son, inclusive para limitarla en los ministerios, hay comprensiones aristotélico-tomistas, hay comprensiones en la teología que no se han renovado completamente. Pero yo creo que se va integrando poco a poco, se van abriendo los espacios educativos, las mujeres se van reuniendo, se van apoyando, se van ayudando y vamos cada vez más acercándonos también con nuestros compañeros en el camino y ayudándonos a, pues a comprender que somos personas con todas las potencialidades, no somos objetos, como muchas veces se ha entendido y de hecho se ha tratado en muchos espacios y en muchas instituciones. Muchísimas gracias. Y bueno, pues ahí también, ¿verdad? Me sumo haciendo que justo estos espacios donde podemos ya empezar a expresar. Ahora tengo una pregunta que esta la vamos a hacer para ambos, para el padre Mario y para el señor Gabriel, porque es con respecto a la formación del clero. Hay varias preguntas, pero sí dice que hay muchos laicos, dice, dependemos de sacerdotes, de los laicos, de los sacerdotes y de los obispos, pero ¿cómo ir ayudando a ese cambio de mentalidad en el clero para poder ir haciendo poco a poco ese camino de integración de los laicos? ¿O qué prioridades se están tomando o qué se está haciendo en ese campo? Pues le cedo la palabra ya al padre Mario. Tomo la palabra primero, muy sencillamente sobre este tema que habría mucho que decir. Creo que lo primero es superar esta idea de lo que se ha llamado clásicamente seminario y se entiende como un lugar, prácticamente una burbuja que se rodea de protecciones en relación a la sociedad y a la iglesia. La formación debe ser mucho más integral y no en ese aislamiento tan clásico, ¿verdad? Un segundo aspecto es los interlocutores y los protagonistas de la formación. Naturalmente el formando es el primer protagonista, pero en la formación debe estar la iglesia sinodalmente, familias, la mujer en su propio papel, los laicos y por supuesto también el ministerio ordenado, las religiosas, es decir, una formación sinodal para una iglesia sinodal.
Muchas gracias. Monseñor, ¿gusta completar también? Sí, comparto plenamente lo que plantea el padre Mario y en este sentido creo que se pueden dar pasos. Habría que hacer una revisión mucho más profunda y compleja de la estructura del seminario tridentino que todavía tenemos en nuestras iglesias, digamos, ¿no? Creo que ahí hay que dar un paso más fuerte. Ha habido experiencias y por ahí, por distintos motivos, no han resultado y tal vez han quedado a mitad de camino, pero creo que en esto de involucrar a distintos actores en el camino formativo, en una dinámica de mayor pastoralidad, en una dinámica de integración profunda de lo femenino, con las mujeres laicas, con las mujeres consagradas, y teniendo incluso mujeres en el ámbito formativo, es realmente muy importante. En mi diócesis, en el año previo de del ingreso al seminario, el camino de discernimiento, tenemos en el equipo de formación 2 curas y tenemos un equipo de psicólogos, de los cuales 4 son mujeres, y dan una dinámica realmente muy distinta en la mirada, en el acompañamiento a lo que será la futura vocación. Hay que seguir trabajando, me parece, en esa línea. Muchas gracias. Hermano Pepe, hay muchas preguntas, ¿eh? Estamos simplemente identificando algunas para cada uno. Hay una pregunta interesante que dice que si es posible una transformación de la mentalidad en el caso de las congregaciones, cambiando algún tipo de lenguaje. Y por ejemplo dice, sustituir los títulos como superiores en las congregaciones por alguna palabra más cercana, más entrañable, más familiar. O sea, como en ese sentido de ir, que sí se ha pensado, ir cambiando los lenguajes para que también el lenguaje pueda ir dando más ese calor de hogar. Sí, seguro que sí. Quizá comentar anecdóticamente, ¿verdad? El reto de encontrar esa palabra. En el último capítulo general y antes de esto, es algo que lleva bastantes años. Claro, decían superior, entonces los demás son inferiores, ¿no? Entonces eso ya marca. Pero entonces una palabra que al menos en la congregación se comenzó a escuchar es animadores comunitarios. Y entonces cuando la palabra pasa al inglés y al francés y al portugués, no hay tanto problema con el portugués, ¿no? Animadores. Pero cuando pasa al inglés, hay animadores más bien cheerleader. Entonces, decían los de habla inglesa, agarramos nuestros pompones y echamos porras, como decimos en México. Entonces, para ellos viene mejor el término leadership, que para nosotros el término liderazgo, al menos en México, resulta a veces más del mundo empresarial que del mundo de ponernos al servicio. Para mí la clave es, quizá, a lo mejor, no sé, la cortedad de vocabulario que pueda tener, pero lo que dijo Monseñor, el servicio en la clave, la autoridad en la clave de servicio. Esto es, ciertamente el lenguaje nos va a ayudar y a lo mejor hay una palabra que va a surgir, pero el servicio, ejerzo el servicio de, no soy él, estoy prestando el servicio de. Creo que cada persona, cada colectivo deberá encontrar la palabra que más le ayude a desarrollar esta espiritualidad de ponerse a lavar los pies de sus hermanos. Okay. Muy interesante lo que has dicho, ¿no? Y Carlos, aquí te viene una preguntita. Como tú has hablado mucho del cambio de estructuras, pero también hay una pregunta en torno al cambio de estructuras en la formación. ¿Cómo favorecer que haya como más apoyo para la formación de los laicos? Para que realmente los laicos puedan entrar en esos diálogos, en ese conocimiento teológico, bíblico, pastoral. ¿Qué sugerencias hay? ¿Qué proyectos hay? Para que también los laicos poco a poco puedan irse entrando más en estructuras formativas. No te escuchamos.
problema de aquí? ¿No? No se escucha, Carlos. Ahora sí, ya te escuchamos, Carlos. No. Ah, ok. Ahí está. Me habían Ok. quitado la palabra. Me habían Ah. quitado la palabra. Empezamos ahí por la conversión. Adriana, cuando yo era joven, un periodista me dijo, cuando te hagan una pregunta, contesta lo que tú querías decir, no lo que el periodista te preguntó. Así que ahora voy a contestar algo. Vamos al grano. Tenemos hoy un discurso importante en la Iglesia Católica sobre un no clericalismo espiritual y pastoral de los sacerdotes. Olor a oveja. Perfecto. Olor a oveja cerca de su pueblo. Perfecto. ¿Cuál es el punto clave para superar el clericalismo estructural? Para que el olor a oveja tenga un sistema con olor a oveja. El problema que tenemos es que esto seguimos peleando por presbíteros con olor a oveja y con obispos con olor a oveja, pero tenemos que conseguir que el sistema no sea autoritario, porque si no vamos a tener un presbiterio con sensibilidad pastoral, pero con una estructura autoritaria. ¿Cómo se supera la estructura autoritaria? Hay que hacer una cosa, muchas, porque son mini reformas, un montón de mini reformas, pero una, que es hacer lo que no hizo la eclesiología del segundo milenio, que es vincular el obispo, el presbítero, a la comunidad. Y eso incluso jurídicamente. El modelo de iglesia que hemos heredado pensó la autoridad precisamente independiente del consenso. Este debate se dio en el Vaticano I con el tema del papado. Entonces, el paso que debemos dar es el paso de vincular la actuación del liderazgo, del presbítero, del obispo, vincularlo incluso jurídicamente, si no, no hay reforma institucional, incluso jurídicamente a los procesos de consenso. Esto va por un lado, hace falta creatividad y imaginación. Por ejemplo, un obispo tiene un consejo episcopal. El derecho no le impide que él sume mujeres allí Yo, obispo, decido que en mi consejo episcopal, además de los vicarios, escojo 2 mujeres y va a haber siempre. O sea, hace falta imaginación, creatividad para sentar a las mujeres. Explíquenme por qué razón teológica, jurídica, en el organismo de consulta de Francisco, de cardenales, donde hay presbíteros, ¿por qué no hay una laica? Nadie le dice al Papa, siente una mujer, ponga una silla más y siente una mujer. Dejen volar la imaginación. Pero volvamos al tema estructural. Hay que vincular jurídicamente la autoridad a los procesos de consenso, que es lo que nos están reclamando los informes exteriores que nos hacen externos a nosotros. Ustedes tienen un sistema que favorece el abuso, eso nos están diciendo. Una estructura que favorece el abuso. ¿Por qué? Porque no tienen una cosa que tienen las sociedades modernas, que es la rendición de cuentas. ¿Por qué el derecho canónico no dice que el obispo tiene que ir todos los años, a fin de año, frente a su consejo pastoral diocesano y hacer un informe de economía? ¿Por qué no lo dice? Y así le podría poner 1000 ejemplos. Porque el derecho protege la autoridad. ¿Y cómo la ha protegido siempre? Esa es la iglesia que heredamos y que tenemos que transformar. La ha protegido evitándole la vinculación a los procesos de consenso de la comunidad. Entonces, el desafío teológico y jurídico es reinsertar el ministerio ordenado, que ha sido pensado por encima, por sobre o frente a, y reintroducirlo en la comunidad eclesial. Pero eso incluso jurídicamente. Una reforma que no es jurídica, no es del siglo XXI y no resuelve el clericalismo estructural. Muy bien. Pues muchas gracias, Carlos. Como bien decías, contestaste lo que hacía falta. Pero bueno, te lo agradezco mucho y simplemente poder decir a aquellos que están interesados en ir, o sea, tomando un rol protagónico dentro de la iglesia,
que es importante atender todas estas realidades que nos han dicho. Y bueno, también simplemente como laica a mí me gustaría decir, ¿no? Precisamente la llamada a seguir a Cristo es para todos, es para todos. Y cada uno en esa llamada se la juega el pellejo, porque es verdad que podemos reclamar, podemos pedir, pero la conversión es para todos, cada uno en la medida de la llamada que ha experimentado. Y yo recuerdo la primera vez que fui a mi clase, mi primera clase de teología, iba con mi cuarto hijo, que era un bebé apenas recién nacido, los otros 3 había llevado al colegio, pero tenía sed. Es decir, que el laicado que nos está escuchando aquí, yo creo que la sed que tienes en el corazón te hace tocar puertas, te hace buscar, te hace ponerte, pues, a pedir también, a pedir y también a poder trabajar, ¿no? Entonces, bueno, en este momento, pues, hay muchas preguntas, pero quisiéramos decirles a todos los que han preguntado que haremos llegar sus preguntas a nuestros panelistas, para que ya también les daremos a ustedes los correos de las personas que han preguntado, para que ustedes nos hagan favor de poder estar en contacto, porque hay preguntas que están ya a cada uno como con más profundidad y que creo que nos ayudaría a todos en este ejercicio de escuchar, ¿no? También de escuchar lo que nos han puesto aquí en el chat. Y simplemente agradecer, quisiera pues decir que nuestro libro estará, ya lo tendremos en diciembre, para todos aquellos que se han inscrito, bueno, pues ya les decía que son 5% de descuento. El precio de este libro en pesos mexicanos son 340 pesos, o sea que realmente, pues para hacer un libro así, de este grueso, son 340 pesos, ¿no? En digital, esperamos que ya en 2 semanas, 3 semanas a más tardar, podamos tenerlo también para que puedan hacer uso entrando en la página web de Edelvives México, Edelvives España, Edelvives Argentina. Quisiera agradecer pues a todos los que han estado detrás. Aunque ustedes no los vean, aquí ya hay todo un equipo detrás trabajando. Aquí mismo en la editorial Progreso, bueno, pues es difícil poner todos los nombres, ¿no? Empezando por María Campos, Beatriz, Ana, Claudio, que han estado detrás por parte de Argentina. Ever, ni se diga, puestísimo, por parte de la Fundación España también, Juan José, Juan Pedro, que han estado pues todo este equipo, ¿no? Y a cada uno de ustedes, pues gracias, Carlos, gracias por tantas reuniones de preparación. Muchas gracias, Padre Mario, pues por estar ahí, ¿no? Desde la Pontificia, intentando cómo conectarse. Gracias, Mari Carmen, por el aporte tan importante como a nombre de tantas mujeres que estamos intentando en esta iglesia también sumar. Muchas gracias, hermano Pepe, también incluso porque nuestra editorial pues es de origen marista, entonces pues también para nosotros es un honor también por el origen marista, editorial Progreso y editorial Edelvives. Y Monseñor Gabriel, pues muchísimas gracias, que sabemos que ahorita para usted ya casi son las 9:30 de la noche, y también para Carlos, entonces bueno, pues sí, ¿verdad? En medio de todo esto, muchísimas gracias a los que nos han acompañado hasta ahorita, gracias. Nos pueden encontrar también en las redes, pueden entrar a Facebook, que es Alégrate con Edelvives, donde también podrán encontrar la grabación de este webinar, que será muy interesante después poderlo compartir con nuestras comunidades, en nuestras parroquias. Pues quisiera pedirle a cada uno que de manera sencilla, pues también unas palabras, como que, ¿qué te deja en esta experiencia sinodal que ha sido este webinar para cada uno? ¿Con qué te quedas? Quizá una palabra, 2 palabras, para poder escuchar y cerrar este momento. Agradecer poder haber tenido este ejercicio de encontrarnos los distintos miembros del pueblo de Dios en base a algo tan lindo como es la presentación de este libro. Muchas gracias. Gracias. Y yo diría esperanza, ¿no? Esperanza en la comunidad de Jesús, y tenemos que seguir adecuando la iglesia para hacer un mensaje adecuado a la gente de nuestro tiempo, ¿no?
para servir al Evangelio y a la gente de nuestro tiempo, ¿no? Con esperanza, ¿no? Y alegría. Así es. Sí, pero yo me quedaría con una gran tarea que tenemos todos, que no solamente veamos una iglesia con muchos retos, sino que colaboremos en encontrar las respuestas al tiempo que vivimos y acompañar en este esfuerzo extraordinario al Papa Francisco, renovar a la iglesia, renovar sus estructuras, renovar su mentalidad. Como Gracias. decimos en la CLAR, ya es la hora, ya llegó la hora y creo que no hay vuelta para atrás, como decimos por aquí. Esto es, y agradecemos mucho los esfuerzos. Este libro es maravilloso, lo vamos a compartir y el proceso no tiene vuelta para atrás. Ya es la hora. Pues muchas gracias. A mí me gustaría cerrar este momento con esa imagen tan bella que en marzo el Papa Francisco nos invitaba en medio de la pandemia a saber que vamos todos en el mismo barco y que es verdad que hay olas, es verdad que hay momentos, situaciones dolorosas que nos asustan, pero que es importante seguir mirando el horizonte, que no podemos perder la ruta, que aún las dificultades no pueden parar, porque pues encima de todo miramos al horizonte. Y desde ahí pues agradecer a todos ustedes el haber estado con nosotros y bueno, pues todos los esfuerzos que cada uno ha hecho. Así es que muchísimas gracias a cada uno, gracias al equipo que ha estado detrás y pues estaremos ahí en contacto, esperamos otros webinars con cada uno de ustedes, que tantas preguntas que han salido, ya luego cuando les lleguen dirán, organizaremos otro. Así es que muchas gracias a todos por su esfuerzo. Gracias a la gente que nos ha seguido. Buenas tardes. Y estamos, Editorial Progreso, Fundación Edelvives, Editorial Grupo Edelvives. Ahí estaremos. Gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias.